Página 16. La comprensión del cerebro, OCDE, 2007. 0.1. Resumen ejecutivo. La educación es como una espada de dos filos. Puede volverse peligrosa si no se usa adecuadamente. Gutin Fang. Después de 2 décadas de trabajo pionero en la investigación del cerebro, la comunidad educacional ha comenzado a darse cuenta de que comprender el cerebro puede ayudar a abrir nuevos caminos para mejorar la investigación, las políticas y las prácticas en el campo educacional. Este informe sintetiza el progreso logrado en el enfoque del aprendizaje con conocimiento acerca del cerebro y lo usa para enfrentar los temas clave para la comunidad educacional. No ofrece soluciones simplistas ni sostiene que el aprendizaje basado en el conocimiento del cerebro es una panacea. Proporciona eso sí una evaluación objetiva del estado del arte de la investigación en la intersección de la neurociencia cognitiva y el aprendizaje, y traza un mapa de la investigación y las implicaciones de esto para las políticas de la próxima década. La parte 1. El cerebro que aprende es el informe principal, una revisión de todos los análisis y eventos realizados en los 7 años pasados sobre el proyecto OCDE Ciencias del Aprendizaje e Investigación sobre el Cerebro. La parte 2. Artículos colaborativos contiene 3 artículos dedicados al cerebro que aprende en la primera infancia, la adolescencia y la edad adulta, respectivamente. Estos han sido escritos, en cada caso, por 3 expertos, quienes han combinado su experiencia y conocimientos en sinergia de las diferentes perspectivas de la neurociencia y la educación. El anexo A reproduce algunas ideas y diálogos que han surgido del sitio web interactivo del proyecto, abierto a la sociedad civil y que incluye un foro de profesores. El anexo B actualiza al lector con los desarrollos en la tecnología de la neuroimagenología, que han sido tan fundamentales para los avances analizados en este informe. El primer capítulo ofrece un novedoso ABC de los contenidos del informe, listando las palabras clave en orden alfabético. Esto sirve simultáneamente para ofrecer resúmenes breves de conceptos complejos y para guiar al lector hacia los capítulos relevantes, que son tratados con mayor profundidad. Ello es seguido, en la primera parte del capítulo siguiente, por una visión general breve, pero esencial, acerca de la arquitectura y el funcionamiento del cerebro. ¿Cómo aprende el cerebro a lo largo de la vida? Los neurocientíficos han establecido muy bien que el cerebro tiene una capacidad muy potente y bien desarrollada para cambiar en respuesta a las demandas del ambiente, un proceso denominado plasticidad. Este comprende la creación y el fortalecimiento de algunas conexiones neuronales y el debilitamiento o la eliminación de otras. El grado de modificación depende del tipo de aprendizaje que ocurre. El aprendizaje a largo plazo implica una modificación más profunda. También depende del periodo de aprendizaje. Los niños pequeños experimentan un crecimiento extraordinario de nuevas sinapsis. Sin embargo, un profundo mensaje es que la plasticidad es una característica central del cerebro a lo largo de toda la vida. Existen periodos sensibles u óptimos durante los cuales ciertos tipos especiales de aprendizaje son más efectivos, a pesar de esta plasticidad que dura toda la vida. Para los estímulos sensoriales, como los sonidos del habla, y para ciertas experiencias emocionales y cognitivas, como el contacto con el lenguaje, hay periodos relativamente restringidos y tempranamente sensibles. Otras destrezas, como la adquisición de vocabulario, no pasan a través de estos periodos restringidos y pueden ser igualmente bien aprendidos en cualquier momento de la existencia. La neuroimagenología de los adolescentes nos muestra ahora que el cerebro de ellos está lejos de haber madurado y presenta cambios estructurales extensos mucho después de la pubertad. La adolescencia es un periodo extremadamente importante en términos de desarrollo emocional, en parte debido al surgimiento de hormonas en el cerebro. La corteza prefrontal, aún no desarrollada del todo entre los jóvenes,
puede ser una de las explicaciones para su conducta inestable. Hemos capturado esta combinación de inmadurez emocional y alto potencial cognitivo en la frase alta potencia, deficiente conducción. En los adultos mayores, la fluidez o experiencia con una tarea puede reducir los niveles de actividad cerebral en un sentido, esta es una mayor eficiencia de procesamiento. Sin embargo, el cerebro también declina mientras más dejamos de usarlo y con la edad. Los estudios han mostrado que el aprendizaje puede ser un medio efectivo de contrarrestar el funcionamiento reducido del cerebro, mientras más oportunidades haya para los adultos mayores de seguir aprendiendo, ya sea mediante la educación de adultos, o las actividades sociales o laborales, mayores serán las oportunidades para demorar el comienzo o atrasar la aceleración de las enfermedades neurodegenerativas. La importancia del ambiente. Los hallazgos producidos por las investigaciones sobre el cerebro indican cómo la crianza es crucial para el proceso del aprendizaje y están comenzando a dar indicaciones acerca de los ambientes apropiados para este. Muchos de los factores ambientales que llevan a un mejor funcionamiento del cerebro son los elementos cotidianos, la calidad del ambiente social y de las interacciones, la nutrición, el ejercicio físico y el sueño, todo lo cual puede parecer demasiado obvio y ser fácilmente pasado por alto en su impacto en la educación. Condicionando nuestras mentes y cuerpos correctamente, es posible sacar ventaja del potencial del cerebro para la plasticidad y facilitar el proceso de aprendizaje. Esto merece un enfoque holístico, el que reconoce la estrecha interdependencia del bienestar físico e intelectual y la estrecha interrelación de lo emocional y lo cognitivo. En el centro del cerebro está el conjunto de estructuras conocido como el sistema límbico, históricamente denominado el cerebro emocional. Se acumulan evidencias que indican que nuestras emociones ciertamente reesculpen el tejido nervioso. En situaciones de estrés excesivo o miedo intenso, el juicio social y el desempeño cognitivo sufren a partir del compromiso de los procesos neuronales de la regulación emocional. Alguna ansiedad es esencial para enfrentar los desafíos y puede llevar a mejor cognición y aprendizaje, pero pasado cierto nivel produce el efecto opuesto. Con relación a las emociones positivas, uno de los más poderosos acicates que motivan a las personas a aprender es la iluminación que llega con la aprehensión de nuevos conceptos. El cerebro responde muy bien a esto. Una meta primaria de la educación temprana debería ser asegurar que los niños tengan esta experiencia de iluminación tan pronto como sea posible y lleguen a tomar conciencia de cuán placentero puede ser el aprendizaje. El manejo de las propias emociones es una de las destrezas clave de un aprendiz eficaz. La autorregulación es una de las más importantes destrezas de comportamiento, y emocionales, que los niños y las personas mayores requieren en sus ambientes sociales. Las emociones dirigen, o trastornan, los procesos psicológicos, como la habilidad de focalizar la atención, resolver problemas y apoyar las relaciones. La neurociencia, con ayuda de la psicología cognitiva y la investigación sobre el desarrollo de la infancia, comienza a identificar regiones cerebrales críticas, cuya actividad y cuyo desarrollo están directamente relacionados con el autocontrol. Lenguaje, alfabetización y el cerebro. El cerebro está biológicamente alistado para adquirir el lenguaje desde el instante mismo del inicio de la vida. El proceso de adquisición del lenguaje requiere la catálisis de la experiencia. Existe una relación inversa entre la edad y la eficacia del aprendizaje de muchos aspectos del lenguaje en general. Mientras menor sea la edad de contacto con este, más exitoso será el aprendizaje, y la neurociencia ha comenzado a identificar cómo procesa el cerebro de manera diferente el lenguaje en los niños pequeños, en comparación con las personas maduras. Esta comprensión es relevante para las políticas de educación, especialmente en relación con la instrucción de un idioma extranjero, la que a menudo no comienza hasta la adolescencia. Los adolescentes y los adultos pueden aprender también un nuevo idioma,
pero presentan mayores dificultades. La importancia dual en el cerebro de los sonidos, fonética, y del procesamiento directo del significado, semántica, puede ilustrar el clásico debate, en la enseñanza de la lectura, entre el desarrollo de las destrezas fonéticas específicas, algunas veces denominado instrucción silábica, y la inmersión en el texto del lenguaje global. La comprensión de cómo ambos procesos operan respalda un enfoque equilibrado para la instrucción de la alfabetización, que puede diseñar más fonética o más idioma global, dependiendo de la morfología del idioma en cuestión. Una gran parte de los circuitos del cerebro implicados en la lectura son compartidos a través de los idiomas, pero existen algunas diferencias respecto a que los aspectos específicos del idioma apelan a diferentes funciones, como la decodificación diferente o las estrategias de reconocimiento de palabras. Dentro de los idiomas alfabéticos, la principal diferencia analizada en este informe es la importancia de la profundidad de la ortografía, un idioma profundo, que relaciona, maps, los sonidos con las letras en una gran variedad de posibilidades, como el inglés o el francés, contrasta con los idiomas menos profundos, sayou, y más consistentes, como el castellano o el turco. En estos casos, las estructuras especiales del cerebro se unen para actuar en apoyo de aspectos de la lectura que son distintivos de estos idiomas. La dislexia está extendida y rebasa las fronteras culturales y socioeconómicas. Ciertas características corticales atípicas en el hemisferio izquierdo, en regiones que se encuentran en la parte posterior del cerebro, se han asociado regularmente con la dislexia, que produce un impedimento en el procesamiento de los elementos sonoros del lenguaje. Mientras las consecuencias lingüísticas de esta dificultad son relativamente menos importantes, por ejemplo, la confusión de palabras que suenan parecido, el impedimento puede ser mucho más significativo para la alfabetización, literacy, debido a que el emparejamiento de sonidos fonéticos con símbolos ortográficos es la cruz de la lectura en los idiomas alfabéticos. La neurociencia está abriendo nuevas avenidas para la identificación y la intervención para este tema. Conocimientos básicos de matemáticas, numeracy, y el cerebro. Como la alfabetización, los conocimientos básicos de matemáticas se crean en el cerebro mediante la sinergia de la biología y la experiencia. Del mismo modo en que ciertas estructuras cerebrales son diseñadas a través de la evolución para el lenguaje, existen estructuras análogas para el sentido cuantitativo. También, como con el lenguaje, las estructuras cerebrales definidas genéticamente no pueden apoyar por sí mismas las matemáticas, ya que requieren de coordinación con aquellos circuitos neuronales suplementarios que no están específicamente destinados para esta labor, pero que han sido formados por la experiencia para realizarla. He aquí el importante rol de la educación, ya sea en las escuelas, el hogar o el juego, y el valioso rol educativo, para la neurociencia, de ayudar a enfrentar este desafío. Aunque las investigaciones neurocientíficas sobre los conocimientos básicos de matemáticas están aún en su infancia, el campo ya alcanzó un progreso significativo en la década pasada. Muestra que incluso las operaciones numéricas muy simples están distribuidas en diferentes partes del cerebro y requieren la coordinación de múltiples estructuras. La simple representación de los números abarca un complejo circuito que reúne los sentidos de magnitud y las representaciones visuales y verbales. El cálculo demanda otras redes complejas repartidas, que varían de acuerdo con la operación de que se trate. La resta es críticamente dependiente del circuito parietal inferior, mientras que la suma y la multiplicación implican a otros circuitos. Las investigaciones en matemáticas avanzadas son escasas, pero parece que estas operaciones demandan, al menos parcialmente, la participación de diferentes circuitos. La comprensión de los caminos de desarrollo subyacente para las matemáticas, desde una perspectiva cerebral, puede ayudar a moldear el diseño de las estrategias de enseñanza.
Diferentes métodos de instrucción llevan a la creación de caminos neuronales que varían en efectividad. El aprendizaje de ejercicios, por ejemplo, desarrolla caminos neuronales que son menos efectivos que los desarrollados mediante estrategias de aprendizaje. El apoyo está creciendo, desde la neurociencia, para enseñar estrategias que involucran el aprendizaje en mayor detalle que la identificación de respuestas correctas-incorrectas. Esto es ampliamente coherente con la evaluación formativa. Aunque los soportes neuronales de la discalculia, el equivalente numérico de la dislexia, aún están poco investigados, el hallazgo de características biológicas asociadas con impedimentos matemáticos específicos sugiere que las matemáticas están lejos de ser una construcción puramente cultural, requieren el funcionamiento completo y la integridad de estructuras cerebrales específicas. Es probable que los circuitos neuronales deficientes que subyacen a la discalculia puedan enfrentarse mediante intervenciones objetivadas debido a la plasticidad, la flexibilidad de los circuitos implicados en las matemáticas. Disipando neuromitos. En años recientes, ha surgido un creciente número de conceptos erróneos en relación con el cerebro, los neuromitos. Estos son relevantes para la educación, ya que muchos han sido desarrollados como ideas o enfoques respecto a cómo aprendemos. Estos conceptos erróneos a menudo han tenido sus orígenes en algún elemento científico sólido, lo que hace más difícil identificarlos y refutarlos. Como están incompletos, extrapolados más allá de la evidencia, o simplemente son falsos, requieren ser disipados para prevenir que la educación corra hacia callejones sin salida. Cada mito o conjunto de mitos es analizado en términos de cómo han surgido estos conceptos en el discurso popular y por qué no son apoyados por la evidencia neurocientífica. Están agrupados del siguiente modo. No hay tiempo que perder, ya que todo lo importante para el cerebro está decidido a los 3 años de edad. Existen periodos críticos cuando se debe enseñar y aprender ciertas materias. Sin embargo, he leído en alguna parte que usamos solamente 10% de nuestro cerebro. Soy una persona del hemisferio izquierdo, ella es una persona del hemisferio derecho. Aceptémoslo, los hombres y los niños tienen cerebros diferentes a los de las mujeres y las niñas. El cerebro de un niño pequeño solo puede manejar el aprendizaje de un idioma a la vez. Mejore su memoria. Aprenda mientras duerme. La ética y la organización de la neurociencia educacional. La importancia y las promesas de este nuevo campo no constituyen una razón para eludir las cuestiones éticas fundamentales que surgen, ¿para qué propósitos y para quiénes? Ya es importante repensar el uso y posible abuso de la técnica de imagenología del cerebro. ¿Cómo asegurar, por ejemplo, que la información médica conseguida se mantenga confidencial y no sea filtrada a organizaciones comerciales o ciertamente a instituciones educacionales? Mientras más exactamente permita la técnica de imagenología del cerebro la identificación de aspectos específicos, antes escondidos de las personas, más se necesitará conocer cómo debería ser usado esto en educación. El uso de productos que afectan al cerebro, el límite entre el uso médico y el no médico no está siempre claro y surgen cuestiones, especialmente acerca de personas sanas que consumen sustancias que afectan al cerebro. ¿Deberían los padres, por ejemplo, tener el derecho de dar a sus niños sustancias que estimularan su rendimiento escolar con los riesgos inherentes y paralelos al dopaje en el deporte? El cerebro encuentra la máquina. Constantemente se están logrando avances en la combinación de órganos vivos con la tecnología. Las ventajas de tales desarrollos son obvias para aquellos que tienen discapacidades, quienes de esta manera son capacitados, por así decir, para controlar las máquinas desde la distancia. Que la misma tecnología pudiera ser aplicada para controlar el comportamiento de las personas hace surgir preocupaciones profundas. ¿Un enfoque revestido científicamente para la educación?
Las neurociencias pueden dar una información importante para la educación, pero si, digamos, se fuera a identificar a los profesores al verificar su impacto sobre el cerebro de los estudiantes, este sería un escenario enteramente diferente. Es uno donde se corre el riesgo de crear un sistema educacional excesivamente científico y altamente conformista. Aunque la neurociencia educacional está aún en sus primeros días, se desarrollará estratégicamente si es transdisciplinaria, sirviendo a las comunidades científicas y educacionales, con alcance internacional. Crear un léxico común es un paso crítico, otro es establecer una metodología compartida. Debiera establecerse una relación recíproca entre la práctica educacional y la investigación acerca del aprendizaje, la cual es análoga a la relación entre la medicina y la biología, co-creando y manteniendo un flujo continuo, bidireccional que apoye la práctica educacional informada. Un número de instituciones, redes e iniciativas ya se han establecido para mostrar este camino. En este informe hay varios ejemplos en viñetas descriptivas. Ellas incluyen al JST RISTEX, la Unidad de Investigación de Ciencia y Tecnología del Instituto de Ciencia y Tecnología para la Sociedad de Japón, el Centro de Neurociencia y Aprendizaje, Ulm, Alemania, el Laboratorio de Aprendizaje, Dinamarca, el Centro de Neurociencia en Educación, Universidad de Cambridge, Reino Unido y Mente, Cerebro y Educación, de la Escuela de Postgraduados de Educación, Harvard, Estados Unidos. Mensajes clave y temas para el futuro. La neurociencia educacional está generando un valioso nuevo conocimiento para informar sobre las políticas y prácticas educacionales, en muchas cuestiones. La neurociencia construye a partir de las conclusiones del conocimiento existente y la observación diaria, pero su contribución importante reside en capacitar el movimiento desde la correlación a la causalidad, comprender los mecanismos que están detrás de los patrones familiares para ayudar a identificar las soluciones eficaces. En otros temas, la neurociencia está generando nuevo conocimiento y, por lo tanto, abre nuevas vías. Las investigaciones acerca del cerebro proveen una evidencia neurocientífica importante para apoyar los fines generales del aprendizaje continuo, lejos de apoyar las nociones edadistas, ageist, de que la educación es la provincia exclusiva de los jóvenes. No obstante la potente capacidad de aprendizaje de estos, la neurociencia confirma que el aprendizaje es una actividad continua y que, mientras continúe por más tiempo, más efectivo es. La neurociencia fortifica el apoyo a los beneficios generales de la educación, especialmente para las poblaciones en envejecimiento. La neurociencia provee poderosos argumentos adicionales sobre los beneficios generales de la educación, más allá de los simplemente económicos, que valen tanto para los gestores de políticas, como son la identificación de intervenciones en el aprendizaje como una parte valiosa de la estrategia para enfrentar los enormes y costosos problemas de la demencia senil en nuestras sociedades. La necesidad de enfoques holísticos basados en la interdependencia de cuerpo y mente, lo emocional y lo cognitivo, lejos de focalizarse en el cerebro, reforzando exclusivamente un sesgo cognitivo dirigido por el desempeño, surge la necesidad de enfoques holísticos que reconozcan la estrecha interdependencia del bienestar físico e intelectual y la estrecha interrelación entre lo emocional y lo cognitivo, lo analítico y las artes creativas. Comprendiendo la adolescencia alta potencia, deficiente conducción, las ideas acerca de la adolescencia son especialmente importantes, ya que es en este periodo cuando suceden acontecimientos, en la carrera educacional de una persona, que tienen consecuencias duraderas. En ese tiempo los jóvenes han desarrollado bien su capacidad cognitiva, alta potencia, pero tienen inmadurez emocional, deficiente conducción. Esto no puede implicar que se debieran demorar opciones importantes hasta la edad adulta, pero sugiere que estas opciones no debieran cerrar puertas definitivamente. Una mejor información para el currículo, las fases y los niveles de la educación a partir de ideas neurocientíficas. El mensaje es atenuado,
No hay periodos críticos cuando debe ocurrir el aprendizaje, pero hay periodos sensibles cuando la persona está especialmente apta para involucrarse en actividades de aprendizaje específicas. El aprendizaje del idioma es analizado en detalle. El mensaje del informe de la necesidad de una base fuerte y temprana para los aprendizajes continuos refuerza el rol clave de la educación infantil temprana y de la escolarización básica. Asegurar la contribución de la neurociencia a los principales desafíos del aprendizaje, incluyendo las 3 Ds, dislexia, discalculia y demencia. Sobre la dislexia, por ejemplo, sus causas se desconocían hasta hace poco. Ahora se sabe que resultan primariamente de características atípicas de la corteza auditiva, y posiblemente, en algunos casos, de la corteza visual, y es posible identificar estas características a una edad muy temprana. Más evaluaciones personalizadas para mejorar el aprendizaje, no seleccionar y excluir. Las técnicas de neuroimagenología ofrecen potencialmente un poderoso mecanismo adicional con el cual identificar características de aprendizaje de la persona, para basar la personalización pero, al mismo tiempo, esta herramienta puede conducir a instrumentos más poderosos para la selección y exclusión que los que están actualmente disponibles. Las áreas clave son identificadas como prioridades para las investigaciones neurocientíficas educacionales futuras, no como una agenda exhaustiva sino como derivaciones directas del informe. Esta agenda para la investigación futura que abarque una mejor comprensión de materias, así como el momento oportuno, timing, óptimo para diferentes formas de aprendizaje, el desarrollo y la regulación emocional, acerca de cómo moldean el aprendizaje los materiales y ambientes específicos, y el análisis continuado del lenguaje y las matemáticas en el cerebro debería, si se realiza, estar avanzando en el nacimiento de una ciencia del aprendizaje transdisciplinaria. Esta es la aspiración que concluye este informe y la que le da su título. También lo es que sea posible dominar el conocimiento que está surgiendo acerca del aprendizaje, para crear un sistema educacional que sea al mismo tiempo personalizado y relevante universalmente. Página 30.